desarrollando el tema perspectivas sociales. Aquí estamos Génesis y Amanda. Y Amanda y Génesis. Entonces hoy nos adentraremos a un tema que es central para el trabajo social contemporáneo, que es la intervención con familias. Lo cual es una pieza, un tema bastante fundamental desde la brecha de trabajo social, puesto que la familia es una institución clave dentro de la sociedad y que de forma simbólica se ve desde diferentes perspectivas y enfoques. Así es, entonces acompáñenos. Ahora, si bien es cierto, Amanda, ¿por qué intervenir con familia? Bueno, yo creería que intervenir con familia es uno de los aspectos más importantes del trabajo social y muy necesario, porque la familia representa el primer espacio de socialización, de cuidado, de la transmisión de valores, y desde estos escenarios se pueden ver conflictos, violencia o carencia en los distintos ámbitos. Así es, y esto me recuerda al autor Guerrini en 2010, que hace mención que ya las familias desde la antigüedad o anteriormente, si bien es cierto, estaban esas familias tradicionales, pero que con el pasar del tiempo han ido evolucionando, que ya hay una diversidad de familias, lo cual es necesario ir estudiando a profundidad para saber desde qué enfoque o metodología poder intervenir y que no perjudique su dinámica familiar. Sí, claro, y es que esto, desde esta perspectiva que tú mencionas, no significa que nuestras intervenciones deban juzgar de alguna manera los distintos modelos familiares que existen, porque existen muchos modelos familiares, sino que como trabajadores sociales debemos entender su trayectoria, su contexto y las necesidades por las que han pasado. Bueno, ya con esa base podemos partir del siguiente punto, que es el rol del trabajo social más allá de lo asistencial. Bueno, si bien es cierto, dentro de nuestro marco en formación al trabajo social, empieza con esa idea de asistencia, mas sin embargo no se queda ahí, porque si bien viene esa parte técnica, viene esa parte profesional, en donde se nos brindan las herramientas para poder no solamente llegar a una familia a realizar una asistencia social dentro de su núcleo, sino que también acompañar en los diferentes procesos y dinámicas que enfrente estas familias, y que si bien es cierto, ellos puedan visibilizar esos recursos que poseen, esas herramientas que tienen ellos y cómo ellos pueden impulsarse dentro de esa misma dinámica para mejorar su bienestar familiar. Sí, claro, y es que en la intervención con familia se nos exige tener una posición ética activa, donde el profesional junto con la familia construyan un sentido a lo que se quiere solucionar. Y que ahora bien, un punto importante, Amanda, en esta brecha es que trabajo social no actúa de forma individual. Si bien es cierto, existen más equipos interdisciplinarios que nos acompañan durante el proceso de la identificación de estas dinámicas familiares, como el psicólogo, el abogado en la parte jurídica, está el tema de la educación, que de alguna u otra forma crea de forma colectiva esa identificación de quizás dificultades que presentan esas familias para llegar a ese bienestar que tanto desea trabajo social desde su planificación. Exactamente. Entonces, en base a eso, nos vamos adentrando más en lo que es lo teórico, y vamos a hablar sobre también modelos teóricos que sustentan esta intervención. Creo que como profesionales contar con un marco teórico que sea muy sólido es totalmente fundamental, porque existen muchísimos modelos que utilizamos a nuestro nivel profesional. Encontramos el modelo sistémico, que entiende a la familia como una especie de sistema, que cualquier cambio que se ve afecta a todos de cierta manera. Y que si bien es cierto, hay también más teorías que también engloban a esas dinámicas familiares, como en ese modelo ecológico, que busca estudiar a la familia no solamente como ese sistema que son ellos dentro de su núcleo, su dinámica familiar, sino también ese contexto externo a la familia, como lo es el barrio, la escuela, la iglesia y diferentes entes fuera del núcleo que también influyen de manera directa o indirecta a esas dinámicas familiares. No, y de hecho también tenemos que tener en cuenta el modelo centrado en la fortaleza de los individuos de la familia, porque desde aquí podemos identificar las capacidades y los recursos internos que posee la familia. Además, incluso podemos visionar o visualizar las etapas o los momentos vulnerables o de vulnerabilidad de forma muy profunda y transformadora a sí mismo. Entonces, en base a todo esto que hemos hablado, creo que es importante ahora también introducir el tema de las herramientas concretas para este abordaje en las familias. Ahora, si bien es cierto, cuando a mí me hace referencia a esas herramientas, principalmente cuando hablo de intervención familiar, pienso en el genograma. El genograma es una herramienta útil que nos va a permitir observar, analizar y planificar esos patrones transgeneracionales que posee la familia. Exactamente. Y otra herramienta fundamental y crucial, y creo que de esta podemos sacar mucha información, obtener muchos datos de la familia, es la entrevista. En la entrevista encontramos múltiples tipos y pues intervienen
utilizaríamos la entrevista a profundidad, que es una herramienta que nos permite abordar mucho más allá de lo que nosotros externamente podemos visualizar. Nos permite hacer una recolección de datos mucho más profunda, obtener más oportunidad de identificar las distintas experiencias y los significados de cada familia. Y que dentro de esa entrevista también se ve la observación domiciliaria, que permite también identificar y conocer esas cuestiones no verbalizadas por parte de los integrantes de la familia para descubrir nosotros esas dinámicas, esa convivencia, esas condiciones y esos materiales o recursos que posee a bien ese domicilio. Además, también es muy importante el trabajo de red, pues las familias no viven aisladas y eso lo sabemos. Nosotros como seres humanos somos seres sociales, indiscutiblemente estamos en distintos ámbitos y por lo tanto esto implica intervenir en esos distintos ámbitos, coordinar las distintas acciones con actores comunitarios, como le decía Génesis, con distintos equipos interdisciplinarios como las instituciones, también el tema de los programas estatales y el gobierno también influye acá. Prosiguiendo en el tema, ahora vamos a entrar a algo un poco más enfocado en lo profesional, que tiene que ver con la ética y las implicaciones de una intervención. Si bien es cierto, la intervención en familia toca dimensiones personales, pero también dimensiones emocionales, y creería que la ética es un punto fundamental que debe guiar todo el proceso, porque muchas veces dentro de esas intervenciones nos dejamos llevar por nuestras emociones o por lo que bien pensamos que podríamos hacer por esa familia, pero si bien es cierto, esa ética debe primar durante todo el proceso. Exactamente, y es que nosotros tenemos un reglamento que nos cobija, por así decirlo, como trabajadores sociales, que es el Código de Ética, y ahí se plasman muchas cosas con las cuales como profesionales debemos cumplir, y entre eso es el respeto a la intimidad. Nosotros no podemos obligar a los usuarios a que digan lo que nosotros queremos escuchar o a que ellos expresen más allá de lo que ellos quieren expresar. Tampoco a la no estigmatización, a ser empáticos y sobre todo desarrollar un principio de autodeterminación familiar. Nosotros no obligamos a las familias a actuar, ellos mismos, de acuerdo a lo que ellos desean, deciden si quieren hacerlo o no. Nosotros simplemente somos ese puente que los impulsa a actuar de la manera correcta. Y que, si bien te comenté un autor al principio que se llama Bereni, y él también me deja pensando mucho respecto al tema, que quizás sí, debemos ser muy neutrales dentro de las dinámicas de esa intervención familiar, pero no podemos acobijar también esa injusticia que se ven dentro de las dinámicas, que puede ser perjudicial para alguno de los miembros. Entonces habría que tener un equilibrio entre lo que ya está bien dentro de la dinámica, entre lo que está mal, para poder intervenir o planificar bien esa ejecución, esa intervención de las familias. Sí, claro, y es que nosotros como profesionales debemos reconocer el poder que ejercemos. Ahí implica nuestro lenguaje, nuestras decisiones. Esos aspectos pueden abrir o cerrar unos caminos con la familia. Bueno, ahora en el siguiente ámbito, el número 6 ya, el contexto socioeconómico importa. Claro que sí, porque si bien aquí somos seres sociales y dentro de esa sociedad están muchos aspectos que influyen en nuestra integridad individual como colectiva, y que bien esas estructuras tales como la pobreza, como el hacinamiento, las violencias estructurales influyen de manera intrínseca a esas dinámicas familiares, porque muchas veces notamos que el problema es algo individual, pero si lo vemos desde un enfoque más colectivo, ese problema puede interpretarse influyendo bajo estas directrices que anteriormente mencioné, como ese aspecto o ese contexto socioeconómico. Sí, y es que yo también lo vería desde la perspectiva de que las familias, o la mayoría de las familias, no fracasan porque quieren hacerlo, sino porque no hace falta decir que vivimos en un mundo falto de oportunidades, que de cierta manera hace que se vulneren los derechos de los individuos y por ende no hay redes de contención. Digamos que aquí es donde entra el rol del trabajador social en ese contexto socioeconómico, que es fundamental, porque él es el que se encarga de defender a bien esos derechos que posee no solamente el individuo a bien de forma individual, sino también de forma colectiva en las diferentes instituciones llamadas a este requisito. Sí, claro, pero entonces, ¿cuáles serían entonces nuestros aportes conceptuales o adicionales a estas intervenciones? Yo creo
Creo que además del autor que tú mencionabas, hay autores como Minuchin, también como Bourdieu y Urra, que son aquellos autores que podemos decir que realizan aportes muy claves a la intervención del trabajo social. Uno de ellos nos habla sobre la importancia de establecer los límites y, muy importante, establecer los roles familiares, porque de cierta manera esto va a favorecer a la familia al ver el cambio. Claro, y a ese autor que mencionaste, Bourdieu, él habla, nos ayuda a entender esas dinámicas desiguales que se presentan dentro de la familia, cómo se reproducen dentro de esos vínculos familiares, cómo puede, digamos, en cierto aspecto como propagarse, porque el capital simbólico, la cultura y lo social implica directamente en las oportunidades de cada familia. Sí, y es que si lo vemos desde un enfoque de resiliencia, podemos rescatar que todas las familias tienen el poder o la capacidad de transformar sus vidas, incluso también en sus momentos de quebranto o de fragmentación. Y que bien, creería yo que como aporte pensaría que la clave estaría en mirar pues más allá del déficit, porque es necesario también reconocer esa potencia de la organización comunitaria y esos lazos o esas redes de apoyo que se podrían a bien estructurar para el mejor funcionamiento de la sociedad. Sí, claro, y ya con todo lo que hemos hablado, creo que podemos identificar o quizás desarrollar cuáles son los desafíos actuales y futuros que podríamos detallar o reflejar. Creo que hoy nos enfrentamos a muchos temas, a muchas particularidades de la familia, familias migrantes, homoparentales, familias ensambladas, donde la mujer es quien lleva la mayor carga de la familia. Asimismo, hay muchas familias extensas, hay muchos tipos de familia ahora mismo, y esto nos exige ampliar nuestras miradas y mirar más allá de lo tradicional. Sí, eso quizás desde un enfoque de familia, pero si te das cuenta, a mí cuando me hablan de futuro, si bien la tecnología ha avanzado en gran manera con la familia, y yo creería que ese uso de las TICs se podría también incorporar dentro, no solamente en ese estudio de la intervención familiar, sino también pues dentro de esa familia, para que nos ayuden con esas intervenciones digitales en situaciones de emergencia. Sí, creo que con todos esos desafíos se nos exige más a nosotros como profesionales, más formación, necesitamos más espacios donde podamos reflexionar de manera crítica, tener un trabajo colaborativo y centrarnos más en la práctica de los derechos humanos, porque en estos tiempos vemos mucha vulneración de derechos humanos, no solamente en Colombia, lo vemos en todo el mundo. Así es, y digamos que es por eso intervenir con familias es también intervenir indirectamente con la política, en la cultura y en diferentes estructuras, y ese transformar que a bien es de manera macro es un trabajo bastante complejo. Yo creería que ese es el principal objetivo o desafío que tendría esa intervención familiar, porque si bien cada familia es un núcleo dentro de la sociedad, pero trabajar ese ente político para que regule esas leyes, esas normativas, para que la familia esté, digamos, a gusto dentro de su dinámica familiar, es un tema que requiere tiempo y es complejo. Sí, claro. Entonces creo que en cuanto a temática es lo que podemos aportar. Quizás más adelante podríamos desarrollar otras temáticas, pero podemos entender entonces que la familia o la intervención con familia es un ejercicio en donde nosotros como profesionales escuchamos, tenemos empatía y sobre todo sensibilidad a las situaciones que vemos. Entonces es algo que también, como tú lo decías, va arraigado o va de la mano con la política, indudablemente. Y sí, y que ya para concluir, el tema de familia en esa intervención del trabajador social es un tema que a bien se ha venido desarrollando con anterioridad y que va a seguir trabajándose, y van a haber nuevos métodos, metodologías que nos van a permitir esas herramientas a enfrentar o acompañar esas dinámicas familiares. Y de antemano le damos gracias a ustedes por habernos escuchado en este podcast, y esperamos que estas reflexiones críticas que bien hemos desarrollado les sirva para su conocimiento. Exactamente, y yo quisiera cerrar con una frase, con una oración, y es que cada familia es un mundo y cada mundo tiene sus propias historias, por lo